Aprendices, buenas noches. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a la competencia de cultura física. Me presento, mi nombre es Cristian Aino Laya Pérez. Soy profesional en seguridad y salud en el trabajo, especialista en gestión ambiental y magíster en sistemas integrados de gestión. Llevo más de 10 años trabajando con el SENA en el Centro de Comercio y Servicios. Llevo alrededor de 3 años como instructor virtual transversal de las competencias de cultura física y de ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Las recomendaciones de la sesión: tener el micrófono silenciado, la cámara apagada y levantar la mano para pedir la palabra. La agenda es la siguiente. Primero, saludo y presentación por parte del instructor. Segundo, generalidades de la competencia. Tercero, explicación de actividades y evidencias a entregar. Cuarto, explicación de los temas de aprendizaje. Quinto, preguntas o comentarios. Y sexto, conclusiones y cierre de la sesión. Antes de ir al tema de explicación, vamos a mirar el cronograma de actividades. Entonces, nuestra competencia transversal de cultura física inició el 24 de marzo de este año y finaliza el 20 de abril. O sea, vamos a estar 4 semanas. Hoy iniciaríamos la primera semana y tenemos la primera evidencia de aprendizaje, que es un foro temático de identificar y establecer las técnicas de coordinación motriz. Inicia el 24 de marzo. Ustedes tienen plazo hasta este domingo 30 de marzo para que participen en el foro, que deben responder. Hay unas preguntas, ahora revisamos la guía, y deben también realizar un comentario crítico reflexivo a una intervención que haya hecho su compañero. Entonces, tener en cuenta eso, que son dos actividades que hay que desarrollar. Primero, participar en el foro respondiendo las preguntas sobre psicomotricidad, y luego deben responder a un comentario que haya hecho alguna participación, que haya hecho algún compañero, y debe ser un comentario crítico reflexivo sobre la participación que hizo ese compañero. Para la segunda semana vamos a realizar una infografía sobre estilos de vida saludable y va desde el 31 de marzo al 6 de abril del 2025. La tercera semana, la evidencia de aprendizaje es una ficha antropométrica de valoración de la condición física y va del 7 de abril al 13 de abril del 2025. Y por último, ustedes deben desarrollar un folleto de lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Y va del 14 de abril y finaliza el 20 de abril. ¿Qué quiere decir? Que al 20 de abril, muchachos, todos tienen que ya haber enviado sus evidencias, porque ese día finaliza la competencia. Bueno, antes de pasar a la explicación del material de formación, vamos a navegar en la plataforma Sayuna. Bueno, la plataforma ha estado presentando algunos inconvenientes, entonces tenemos que tener un poco de paciencia. Yo estoy en el rol aprendiz para que ustedes puedan visualizar mi pantalla como si estuvieran en sus propias plataformas. Estamos aquí en el técnico, asesoría comercial. Están los anuncios, después de la inducción, vamos a las fases y nuestra competencia se encuentra en la fase 2 de planeación. En la actividad de proyecto número 2, ahí vamos a encontrar el material de formación que se llama Actividad Física y Hábitos de Vida Saludable. Damos clic y ahora vamos a socializar ese material de formación. Tenemos también la guía de aprendizaje. Deben dar clic para acceder ustedes al recurso educativo, a la guía. Ahorita la socializamos. Y ya aquí nos aparece la actividad de aprendizaje, la del foro temático de identificar y establecer las técnicas de coordinación motriz.
dan clic para acceder al documento o al instrumento de evaluación, que es la lista de chequeo en la cual me voy a basar para evaluarles ese foro. En el material de formación de actividad física y hábitos de vida saludable, damos clic para acceder al recurso educativo y vamos a encontrar nuestros 4 temas. Primero es psicomotricidad, segundo nutrición e higiene, tercero adecuación física para la vida y por último tenemos el tema de ergonomía. Vamos a darle ingreso por acá a un compañero, una compañera. Grey, bienvenida. Entonces, dentro del material de formación, deben ustedes hacer la lectura de qué es psicomotricidad, habilidades psicomotrices básicas y específicas, descargar el primer anexo, que es habilidades psicomotrices y de pensamiento. Acá está el material. Creo que la plataforma está fallando y no me deja descargarlo, entonces yo ya lo había descargado por acá. Este es el material, son 12 páginas que ustedes deben leer para poder desarrollar su evidencia. Miramos también la definición de psicomotricidad, la clasificación y uso, habilidades psicomotrices. La verdad, el material de formación es corto para este primer tema. El segundo tema es de nutrición e higiene. Entonces vamos a hablar sobre los hábitos saludables, sobre qué es la salud según la Organización Mundial de la Salud. Ahorita vamos a hablar que todo esto está enmarcado dentro de la disciplina de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a hablar sobre todo ese tema, sobre qué es salud, qué es seguridad y salud en el trabajo. Deben descargar los anexos. Vamos a hablar sobre conceptos de alimentación y nutrición. Entonces tenemos la pirámide de la alimentación. También tenemos acá otro anexo que deben descargar. Se va a hablar sobre el consumo y gasto calórico, sobre esa dieta balanceada que ustedes deben llevar. La idea es que ustedes, bueno, vamos a crear conciencia en el tema del hábito de vida saludable, como lo es la alimentación, el deporte, la actividad física, el descanso, para tenerlos como hábitos saludables, que sean hábitos que podamos nosotros realizar mínimo ejercicio físico unos 30 a 40 minutos al día. Entonces, por eso, en el tema de adecuación física para la vida, vamos a realizar un test de nuestra condición física para establecer como un diagnóstico de nuestra condición física, que hay unos anexos de unos test de valoración de la condición física. Vamos a tomar unas medidas, vamos a realizar una ficha antropométrica, entonces vamos a tomar unas medidas, vamos a hablar del índice de masa corporal, que es una fórmula que es peso sobre talla al cuadrado. Tomamos medidas de la envergadura, medidas de la mayoría de las partes de nuestro cuerpo y vamos a realizar, bueno, aprender a tomar el pulso y sus manifestaciones y vamos a aprender a realizar un test de acondicionamiento físico. Tenemos unos baremos o unas tablas de comparación para nosotros evaluar nuestra condición física. Y por último, tenemos el tema de la ergonomía, que la ergonomía es un área de la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos la medicina preventiva, la medicina del trabajo, la higiene industrial, la seguridad industrial, la psicología ocupacional y la ergonomía. Entonces, ahorita les explico estas áreas cuando miremos la definición de qué es seguridad y salud en el trabajo. En este tema se mira todo lo relacionado con la higiene postural, todo para prevenir lesiones musculoesqueléticas. Entonces, los varios tipos de ergonomía, descargamos los anexos, ergonomía en el puesto de trabajo, entonces vamos a mirar qué es un análisis del puesto de trabajo, entonces es una silla ergonómica, cuando tenemos un mouse, un teclado ergonómico, y para evitar todo ese tipo de lesiones que se pueden presentar. Y vamos a hablar de la prevención de ese tipo de enfermedades, entonces vamos a hablar también de la legislación en materia de CST. Por ejemplo, hay un decreto que es el 1477 del 2014, donde está la tabla de enfermedades laborales para Colombia. Y ahí se encuentran, digamos, todas las enfermedades que se dan por estos peligros ergonómicos o biomecánicos,
como una enfermedad llamada el síndrome del túnel del carpo, que se da por los movimientos repetitivos de los miembros superiores. Entonces se debe realizar unas pausas activas, por eso hoy vamos a iniciar. La idea es que siempre realicemos esas pausas activas cuando nosotros estemos manejando el computador o los que ya están laborando y de pronto laboran en la parte administrativa, entonces y utilizan un computador, entonces empezar a realizar esas pausas activas mínimo cada hora en la jornada laboral. Ya después de revisar nuestro material de formación, aquí le hago la aclaración que para esta primera evidencia solamente vamos a leer el tema de psicomotricidad. Dentro de la guía de aprendizaje, no se puede descargar ahora por el tema de la plataforma que nos está fallando. Entonces acá tengo la actividad de aprendizaje. La única diferencia es que la guía de aprendizaje de ustedes es la 2, ¿no? Entonces hago la aclaración. Guía de aprendizaje número 2. Recuerde que tenemos actividad de proyecto 2, guía de aprendizaje número 2, y ahí encontramos el foro temático, que es nuestra primera evidencia, que tenemos plazo hasta este domingo 30 para responder o participar en el foro. El foro ya está habilitado para que ustedes puedan ingresar. Aquí aparecen las 5 preguntas que ustedes deben responder y recuerden que deben también responder un comentario crítico reflexivo según la intervención que haya realizado alguno de sus compañeros, demostrando construcción de conocimiento frente a los planteamientos que cada uno proponga. Entonces ya está habilitado el foro. Vamos a mirar la guía. La actividad de aprendizaje es valorar el estado general de las condiciones psicomotrices individuales para aplicar los correctivos necesarios que permitan mejorar las capacidades. Entonces tenemos que hacer la lectura de la guía, leer la actividad de aprendizaje y mediante la estrategia didáctica activa de aprendizaje individual podrá conocer sus actuales condiciones físicas y antropométricas para el desarrollo de un plan de trabajo físico que permita mejorar nuestra salud y por ende la calidad de vida. La duración es de 12 horas. El material de formación a consultar ya lo vimos. Recuerden que es actividad física y hábitos de vida saludable. Se va a hacer el material de formación para las 4 evidencias que vamos a desarrollar. Eh, la evidencia de aprendizaje es un foro temático para identificar y establecer las técnicas de coordinación motriz y vamos a responder en esa participación a estas 5 preguntas. Primero, ¿cuáles músculos del cuerpo humano posibilitan la coordinación motriz de acuerdo con su área de desempeño? Segundo, ¿qué papel juegan los huesos del cuerpo humano en la coordinación motriz? Tercero, defina con sus propias palabras qué es motricidad. Cuarto, ¿a qué se refiere cuando hablamos de motricidad fina y motricidad gruesa? Y por último, en el desempeño laboral de su área ocupacional, en el cual se evidencia la motricidad gruesa, de un ejemplo. Y recuerden, hago el énfasis en el tema del comentario porque algunos hacen la participación, o sea, solo responden las 5 preguntas y no responden o no realizan este comentario crítico reflexivo a un compañero, a la participación de un compañero. Entonces, también tengo que calificarle el 50%. Recuerden que en el SENA no tenemos, o sea, solamente no tenemos una numeración, digamos, un porcentaje, sino que es el resultado sea aprobado o no aprobado. Entonces, tener en cuenta que deben realizar tanto la participación de ustedes y responder a la participación de un compañero para poderles aprobar esa evidencia y ese resultado de aprendizaje. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Entonces, para el producto para entregar, la participación en el foro, el formato es un foro en línea, extensión son 5 preguntas y ya saben ustedes a dónde se deben dirigir para responder ese foro. La competencia es la competencia transversal, la 230-10-1507
de generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales. Los resultados de aprendizaje son cuatro. El primero que ustedes van a alcanzar con el desarrollo de esta evidencia es el 230-10-1507-01, desarrollar habilidades psicomotrices en el contexto productivo y social. Entonces ya tenemos la competencia, nuestro resultado de aprendizaje, nuestra actividad de aprendizaje y nuestra evidencia de aprendizaje, muchachos. Y el material de formación para guiarnos y poder responder este foro. La verdad es un foro muy sencillo. Pasamos a la explicación del tema de aprendizaje. Entonces, primero vamos a hablar de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué vamos a hablar de la seguridad y salud en el trabajo, de esta disciplina? Porque dentro de ella están las áreas de medicina preventiva, que se encarga del diagnóstico, prevención y control de todas las enfermedades de origen común. Entonces, ahí es donde viene la prevención, porque esta disciplina se encarga de prevenir tanto las lesiones, que son los accidentes de trabajo, y las enfermedades, tanto de origen común como de origen laboral. Entonces aquí no vamos a hablar de accidentes de trabajo, sino de enfermedades, porque si nosotros llevamos unos estilos de vida saludable, vamos a prevenir enfermedades tanto de origen común como de origen laboral. Entonces, de origen común tenemos también las diferentes tendinitis o lesiones musculoesqueléticas que se pueden dar en las actividades diarias que una persona realiza en el hogar o en el trabajo en casa que realiza. Y de eso se encarga la medicina preventiva, diagnóstico, prevención y control de enfermedades de origen común. Y la medicina del trabajo, que es la segunda área, se encarga del diagnóstico, prevención y control ya de enfermedades de origen laboral, que es el tema específico de la ergonomía, de la última sesión que vamos a tener, que vamos a hablar de todas esas enfermedades como el síndrome del túnel carpiano o síndrome del túnel del carpo, de las epicondilitis, de las diferentes tendinitis. Todas las palabras o enfermedades terminadas en itis son inflamaciones. También las diferentes lumbalgias, los desgarros, los esguinces, las luxaciones, las fracturas. Entonces, de cómo nosotros podemos, mediante la medicina preventiva y la medicina del trabajo, prevenir todo este tipo de enfermedades. La seguridad y salud en el trabajo también se encarga de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Cuando hablamos de la protección, podemos hacer referencia como el uso de elementos de protección personal, como lo es el casco, las gafas, los guantes, el overol, las botas. Cuando hablamos de promoción de la salud de los trabajadores, podemos hacer referencia a la capacitación. Por eso nosotros escuchamos a veces en las diferentes IPS, las instituciones prestadoras de servicios de salud, o en las EPS, entidades promotoras de salud, jornadas de promoción y prevención, como por ejemplo la jornada de promoción y prevención son sobre el dengue hemorrágico, prevención del dengue hemorrágico, que ahora en esta temporada se está presentando muchos pacientes por haber estado expuestos a ese vector, que es un zancudo de la S. aegypti, y que es el que produce esa o nos transmite esa enfermedad y que causa también mucha mortalidad. Es una enfermedad de origen común, usted está en su casa y le puede picar el mosquito y puede llegar a morir, hay una tasa alta de mortalidad. Entonces vamos a mirar, digamos, es una enfermedad de origen común, entonces todo el tema de prevenir ese tipo de enfermedades. Eh, También tiene un objeto que es mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo. Entonces vamos a hablar de qué es la salud. Entonces, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define el término salud como el máximo bienestar físico, mental y social de un individuo, no solo la ausencia de enfermedad, porque anteriormente los biólogos eh, solamente hacían referencia a que si una persona gozaba de un estado de salud, era solamente en la parte física, o sea, solamente a su condición física, de la anatomía y fisiología del cuerpo humano.
pero no tenía en cuenta la parte mental. Ahora miramos muchas jornadas de prevención de las enfermedades mentales, se habla mucho de la salud mental. Y también está el componente social, o sea, para que una persona goce de un estado de salud, debe tener el máximo bienestar, tanto físico, mental y social. Por eso hay personas que se las denominan asociales, o sea, que no pueden vivir en comunidad, que no comparten en comunidad, entonces una persona que no goza de un estado de salud. Entonces la salud es físico, mental y social, o sea, los tres componentes. Hablando de la otra área, ya hablamos de la medicina preventiva y la medicina del trabajo, vamos a hablar también de la psicología ocupacional. Entonces, hay una resolución, que es la 2646 del 2008, donde obliga a los empleadores a realizar una batería de riesgo psicosocial. O sea, identificar, evaluar y controlar todos esos riesgos que pueden llegar a generar el estrés laboral. O sea, si ya es considerada una enfermedad laboral, que está en esa tabla de enfermedades laborales, que es el decreto 1477 del 2014. Está la ergonomía, que la ergonomía en la ciencia que se encarga, o la premisa de la ergonomía es adaptar siempre la máquina al hombre. Entonces, ahí vamos a hablar de la silla ergonómica, es el ejemplo más sencillo que les puedo dar, porque una silla que no es ergonómica, que es estándar, pues viene a una medida de un cuerpo promedio, pero hay personas más bajitas y personas más altas, entonces por eso hablamos de la antropometría, que es la ciencia que estudia todas las medidas del cuerpo humano. Entonces nosotros vamos a realizar una ficha antropométrica donde se van a tomar las medidas del cuerpo humano para asimismo también hacer un análisis del puesto de trabajo para que la persona sea apta a tanto a sus condiciones físicas como psicológicas. Por eso viene todo el tema también de la salud mental. Entonces, la silla ergonómica es aquella que se puede adaptar, no la estándar, digamos, la que nosotros podemos bajar en el asiento, reclinar el espaldar. Hay unos sistemas, bueno, ahorita hay unas sillas muy ergonómicas que traen unos sistemas síncronos para que sincronicemos con el cuerpo, con la zona lumbal, porque es que en la parte vienen todos los dolores de espalda, todos los problemas lumbares como las lumbalgias. Hay hernias discales, ya se han presentado casos de hernias discales por malas posturas. Obviamente estas enfermedades se dan es con el tiempo, no quiere decir que una persona en un año por tener una mala postura, que no tenga una buena higiene postural, va a desencadenar, digamos, de una vez una hernia discal o una lumbalgia, una cervicalgia. No, eso se da con el tiempo. Lo mismo cuando les hablo del síndrome del túnel del carpo, de los movimientos repetitivos de las manos, no se dan 2, 3 años, no si una persona no hace estiramientos, no hace pausas activas, no le realizaron los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, porque vamos a hablar de todo ese tema para tener un diagnóstico de las condiciones de salud. De pronto los que ya están trabajando saben del tema, los que de pronto apenas están estudiando y no se han enfrentado a la vida laboral, pues no saben más o menos cómo funciona el tema. Pero lo primero, una vez aprovecho para explicarles que una vez ustedes, antes de ser contratados, porque la resolución 2346 del 2007 que obliga a los empleadores a realizar los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro, se le debe realizar al aspirante al cargo. Entonces, si necesitan un técnico en asesoría comercial, hay 3 candidatos. Antes de hacerle las entrevistas, hacer pruebas psicotécnicas, pruebas de conocimiento y demás, se deben realizar los exámenes médicos ocupacionales de ingreso. Entonces, ustedes les van a realizar unos exámenes de laboratorio. Por ejemplo, siempre viene el perfil lipídico, donde vienen los triglicéridos, el colesterol, o sea, el nivel de triglicéridos, el colesterol que usted tiene en la sangre, cuadro hemático, de pronto le exigen un parcial de orina, el examen de glicemia para mirar el nivel de azúcar que usted tiene en la sangre. De ese tema también vamos a hablar mucho del colesterol, triglicéridos, el azúcar, cuando hablemos de la alimentación como estilo de vida saludable. También le toman unas valoraciones complementarias como una visiometría, que es para verificar su capacidad visual, una audiometría para verificar su capacidad auditiva. Dependiendo del cargo, porque las empresas tienen un profesiograma donde están todos los cargos de la empresa y al frente los peligros a los que están expuestos, por ejemplo, peligros físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, locativos. Entonces, dependiendo de los peligros a los que están expuestos, se toman los exámenes médicos ocupacionales. Esto depende del cargo. Entonces, una vez se tomen todos exámenes clínicos o paraclínicos, digamos el bacteriólogo o la bacterióloga da esos resultados, los otros profesionales como la fonoaudióloga que es la que realiza la audiometría, da un diagnóstico,
el optómetra que realiza la visiometría o la optometría, da también otro diagnóstico, y es un médico ocupacional el que finalmente determina si usted es apto médicamente al cargo. El médico ocupacional es un médico general especialista en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, una vez los tres candidatos pasan los exámenes, ahí sí viene todo el proceso de contratación. ¿Por qué se debe hacer así? Primero porque la resolución lo exige, que es al aspirante al cargo que se debe tomar ese examen médico ocupacional de ingreso. Si usted no, por ejemplo, en la empresa no hicieron los exámenes y quedó uno de los candidatos y van y le toman los diferentes exámenes y no sale apto médicamente, pues no lo pueden contratar. Entonces, por eso es que primero es al aspirante al cargo. Si ya cometen el error y no le toman el examen y lo contratan, lo afilian a la seguridad social, pues después usted no lo puede, la empresa no lo puede despedir. Ese es el primer filtro. Entonces, una vez ustedes sean técnicos en la asesoría comercial, le hacen, antes de ingresar a laborar, le hacen ese examen médico ocupacional de ingreso, luego firma su contrato de trabajo, ya sea si va a ser de plantas, si va a ser un empleado, si va a ser por prestación de servicio, bueno, dependiendo de la forma de contratación. Lo más probable es que sea un contrato individual de trabajo. Firma su contrato, lo afilian a la seguridad social integral, a salud, pensión y riesgos laborales. En salud lo afilian a una EPS, una entidad promotora de salud, como la nueva EPS, como eh, bueno, SMED Salud, también ya es de régimen contributivo también, Sanitas, bueno, y demás. En pensión lo afilian a una AFP, que es una administradora de fondo de pensiones, como Porvenir, o Colpensiones, bueno, dependiendo. Y por último, lo afilian en el Sistema General de Riesgos Laborales, lo afilian a una ARL, que es una administradora de riesgos laborales, para que en caso tal de cuando usted esté laborando, si se llega a presentar una enfermedad, o sea, se le diagnostica usted una enfermedad, o usted llega a sufrir un accidente de trabajo, pues esa ARL es un seguro, como digamos como Positiva, AXA Colpatria, Sura, ese seguro responda por las prestaciones asistenciales y las prestaciones económicas que vamos a mirar más adelante. Las prestaciones asistenciales es atención médica, quirúrgica, farmacéutica, terapéutica y según la ley 776 del 2002 aparecen unas prestaciones económicas. Les voy a explicar una sola. Mientras usted esté incapacitado, eh, les dan la ARL, les desembolsa al empleador un subsidio por incapacidad temporal, que es del 100% de su salario base cotización o de su salario mínimo legal mensual vigente, dependiendo. Entonces, ya ustedes le tomaron el examen, ya lo contrataron, lo afiliaron a salud, pensión, riesgos laborales, que esa es la famosa seguridad social integral, que está regida por la ley 100 del 93. Una vez usted fue afiliado, ese día usted no puede trabajar porque la cobertura, por ejemplo, de la ARL inicia al día siguiente. Entonces, ese día usted se debe dedicar o los encargados o responsables de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa les deben a usted dar una inducción y capacitación en seguridad y salud en el trabajo, que es la sigla SST. En la inducción, pues le socializan la matriz de peligro, la matriz legal, le socializan los riesgos a los que usted va a estar expuesto y especialmente las medidas de control para evitar esa lesión o ese accidente o esas enfermedades. También obviamente viene todo el tema organizacional, o sea, le explican el organigrama, el mapa de proceso, la misión, la visión, los valores corporativos de la empresa. Ese día les entregan los elementos de protección personal, dependiendo del cargo que usted va a desempeñar. Asimismo, le dan esos equipos y obviamente todo lo que tiene que ver con el manual de funciones de las actividades que usted y tareas que usted va a desarrollar dentro de la empresa. Le socializan el reglamento interno de la empresa, las políticas de la empresa. Bueno, ahí viene la política también de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento de higiene y seguridad industrial, los comités que maneja la empresa, como el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Comité de Convivencia Laboral, el comité para investigar incidentes y accidentes de trabajo. Y luego ya de toda esa inducción que usted recibe ese día, al día siguiente ya puede iniciar a laborar. Más o menos así es como funciona. Muchachos, preguntas o comentarios hasta el momento. Ninguna, todo muy claro. No le escuché, Laura.
Ah, bueno, listo. Entonces continuamos. Recuerden que si tienen alguna pregunta o alguna duda pueden alzar la mano. Sin embargo, también al final vamos a tener una sección de preguntas o comentarios. Janet, la escuchamos. Muchachos, el foro creería que es individual. Obvio, debe ser individual. Pero las otras actividades, si ustedes vienen trabajando en grupo, ¿ustedes cómo vienen trabajando con el tutor Jorge? Sí, en grupos de cuántas integrantes, de cuántas personas. Listo, sí, no, por mí no hay ningún problema, porque las otras evidencias tenemos. El foro es individual, muchachos. La infografía, la ficha antropométrica, la infografía puede ser en grupo. ¿Listo? Lo importante es que cuando ustedes me envíen la evidencia, ahí en la parte de comentarios, deben colocar todos los nombres de los integrantes del grupo. Y otra vez le hago la aclaración. Cada uno debe de enviar la evidencia, porque algunos llegan y una sola persona subió la evidencia y colocó los integrantes del grupo y ya no. Cada aprendiz debe enviar, o sea, los 5 integrantes del grupo deben subir su propia evidencia para calificarles en la plataforma Sayuna. También, si en la infografía, en la guía de aprendizaje, aparece que, vamos a la guía, estilos de vida saludable, por aquí en los producto a entregar 5 páginas, como que en el instructivo, es que dice que en la infografía se deben colocar los nombres de los aprendices. Entonces es bueno también que le hagan una portadita y coloquen ahí los integrantes del grupo y cada uno envíe su evidencia. Entonces, esta sí, en grupo. La ficha antropométrica de la valoración de la condición física sí es individual, porque esa ficha, les voy a mostrar, acá la tenemos, van los datos individuales. Mire, su nombre, documento de identidad, necesitamos su peso, la altura, la envergadura, el peso ideal. Por eso vamos a hablar del índice de masa corporal. La frecuencia cardíaca máxima, el porcentaje de grasa es individual. Y aquí tenemos los ejercicios que vamos a realizar para poder responder estas preguntas y poder establecer un test de acondicionamiento físico. Entonces, es individual. Por eso me tomé aquí la tarea de revisar. Entonces, la primera, el foro individual, infografía en grupo, tercera, individual, y la última, que es el folleto de lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de las pausas activas, también puede ser en grupo. ¿Listo? Entonces, tenemos 2 individuales y 2 en grupo. Si alguien lo quiere presentar individual, lo puede hacer, no hay ningún problema. Bueno, ¿listo, Janet? ¿Con eso doy respuesta a su pregunta o tiene alguna otra inquietud? Listo, muchachos. Entonces, yo sé que ustedes tienen un grupo de WhatsApp. De pronto, aquí está la vocera en la sesión. Ah, ¿qué más, Laura? Sí, Laura. Entonces, usted me puede hacer el favor y les puede en el grupo informar porque hay algunos compañeros que obviamente no asisten a la sesión. Recuerden que sí es, bueno, que no es obligatorio asistir a la sesión, pero sí es obligatorio ver esta sesión que está siendo grabada. Porque yo mañana en la mañana publico el anuncio donde está el link de esta sesión. Entonces, dentro del reglamento del aprendiz está que es obligatorio mirar esta sesión, pero algunos no lo miran, entonces para evitar confusiones, y porque ya me ha pasado, entonces sí le pido este favor, Laura, y perdón que abuse de, de- de su confianza para que me colabore y les envíe en el grupo de WhatsApp esa información. Dentro del cronograma de actividades tenemos 4 actividades. Bueno, yo le puedo enviar el cronograma. Usted me puede escribir mañana. Creo que usted tiene mi número, ¿sí o no, Laura? Entonces usted me hace el favor y me escribe y yo le envío ese cronograma
y para que usted me haga el favor de enviarlo al grupo de WhatsApp, aunque ustedes en la plataforma lo pueden descargar, ¿no? Recuerden que ustedes acá aparecen todos los cronogramas. Acá están los cronogramas, está el cronograma general y ahí lo pueden encontrar. Ahí está la información. Ah, esto está fallando. Ahí lo pueden encontrar ustedes. Sin embargo, yo le envío, yo saco el cronograma y se lo envío y podemos resaltar, digamos, en amarillo las que son de manera individual, para que todos los compañeros sepan que tenemos dos actividades individuales y dos que pueden ser en grupo. Bueno, listo, muchas gracias. Entonces, continuamos. Dentro de esta disciplina tenemos, ya miramos el tema de medicina preventiva y del trabajo, bueno, medicina preventiva, medicina del trabajo, también tenemos la psicología ocupacional y la ergonomía. Y tenemos la higiene industrial y la seguridad industrial. Dentro de la higiene industrial es el conjunto, digamos, es un área también de la seguridad y salud en el trabajo que se encarga de identificar todos los peligros higiénicos, como los peligros físicos, químicos y biológicos que son los que generan enfermedades laborales. O sea, es un conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de esos riesgos que les nombraba, que son los que generan este tipo de enfermedades. Higiene industrial. Y también tenemos la seguridad industrial, que es uno de los términos que uno escucha a diario, de elementos o actividades de seguridad industrial. Entonces, la seguridad industrial es un área que se encarga de la identificación y el control de las causas de los accidentes de trabajo. Entonces, ya se encarga de identificar, evaluar y controlar ya peligros como mecánicos, eléctricos, locativos, que son los que van a generar accidentes de trabajo. Porque, en resumen, conclusión, podemos decir que el área de la seguridad y salud en el trabajo lo que busca es mantener la salud de los trabajadores en todas sus ocupaciones. ¿Por qué hablamos de la seguridad y salud en el trabajo? Porque el estilo de vida saludable, todos los temas que vamos a hablar, viene de una de las áreas que es la medicina preventiva. Y del tema de ergonomía, pues una de las áreas de la seguridad y salud en el trabajo también. Ahí tenemos dos áreas que vamos a mirar. Entonces, por eso hablamos de esta disciplina. Ya hablando del tema de psicomotricidad, la psicomotricidad nosotros, o sea, podemos definirla etimológicamente. La etimología es la ciencia que se encarga del origen de estudiar el origen y el significado de las palabras. Entonces, las palabras o vienen del latín o vienen del griego. Entonces, por ejemplo, la palabra psicomotricidad viene del griego y está dividido en dos vocablos, el psico, que se refiere a la psique, o sea, a la mente, al pensamiento o emoción, y a motricidad, que está basado en el movimiento y en el desarrollo motor. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir que la psicomotricidad es una disciplina que estudia e interviene en el desarrollo motor, pero especialmente en la vinculación con el pensamiento y las emociones. Según el material de formación, nos dice que basado en una visión global de la persona, el término psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, o sea, todo el tema de la psique, o sea, de la mente, del conocimiento, emocionales, o sea, obviamente de nuestras emociones, ahí hablamos todo también, tiene que ver todo el tema eh, de de las emociones y digamos, del tacto, del gusto y demás. También viene todo el tema sensoriomotriz, que es la capacidad de ser y de expresarse. Así definida, también desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. Debemos hablar de la anatomía, aunque esto vamos a hacer más énfasis es cuando hablemos de la ergonomía. Entonces tenemos que el ser humano, digamos, tiene unas estructuras de soporte donde están los huesos, las articulaciones y los ligamentos. Dentro del sistema motor están los músculos y los tendones, y dentro del sistema de control tenemos el cerebro y el sistema nervioso. Y hacemos una comparación entre qué es realizar actividad física y ejercicio, porque nosotros hablamos de cultura física.
Entonces todo el mundo nos ha dicho que debemos hacer o actividad física o ejercicio o deporte o ir al gimnasio que mínimo 30, 40 minutos. Entonces vamos a tener como claro estos dos conceptos. Entonces mire, la actividad física es cualquier movimiento humano corporal que está producido por los músculos esqueléticos y que resulta en un gasto de energía, que eso lo vamos a mirar en la alimentación, en la pirámide de la alimentación, en todo el tema del gasto energético, vamos a hablar de la dieta balanceada y vamos a mirar un ejemplo de cuál debe ser la dieta que ustedes pueden llevar. Entonces, dependiendo, hay unas tablas y unos baremos. Acá, creo que alguien levantó la mano. Ah, no, este es el anuncio de... Quedan 15 minutitos. Entonces, actividad física realizamos nosotros a diario, desde cuando nos levantamos, desde cuando caminamos en la casa, desde cuando hacemos alguna actividad en el hogar, puede ser como están las imágenes, digamos, de barrer, bueno, cortar el césped, de acumular, digamos, el césped para botarlo, o sea, cualquier actividad, digamos, en el hogar, cuando las señoras o señores que pueden realizar, bueno, preparar los alimentos. Entonces, en toda esa actividad, eso es actividad física. O sea, nosotros lo hacemos todos los días. Todo el mundo hace actividad física, a excepción, digamos, de una persona que lleve una vida sedentaria y que no se pare de la cama. Que en la cama le lleven la comida, que no haga y no jugar de pronto play o mantenga viendo solo televisión. Pues ahí deberíamos de que la persona no realice actividad física. Pero normalmente la gran mayoría de los seres humanos realizamos actividad física. Pero lo que busca la cultura física o esta competencia es que ustedes realicen ejercicio, que también es un movimiento humano corporal, o sea, realizamos actividad física, sino que con la gran diferencia que esta actividad física ya es planificada, estructurada y repetitiva, y tiene un objetivo o va dirigida hacia un fin, que es el mejoramiento de la actividad física. Por eso miramos acá, digamos, una persona, una imagen de una persona en el gimnasio. Entonces usted tiene una rutina, entonces usted planifica una rutina, algo estructurado y es repetitivo, usted hace repeticiones. Digamos, aquí la persona está trabajando, digamos, haciendo piernas y aquí para fortalecer el músculo, aquí el cuádriceps, por ejemplo. Acá tenemos la imagen de una señora que está realizando aeróbicos, por decir algo, estiramientos, ejercicios en casa, puede ser, o en el gimnasio. Entonces también hay que una planificación, algo estructural que es repetitivo y es para mejorar su actitud física. Miramos a una persona que está realizando un deporte, haciendo ejercicio, montando bicicleta, y aquí otra persona también en el gimnasio. Entonces, esa es la gran diferencia. No es solo realizar actividad física, sino que debemos realizar es ejercicio. Hay unas habilidades motrices básicas. Toda ejecución motriz o movimiento común que realiza el ser humano es considerada una habilidad motriz básica y se clasifican en, tenemos locomotrices y no locomotrices. Las locomotrices nosotros las hacemos prácticamente a diario. Caminar, tenemos la imagen de dos personas caminando, correr, saltar, esas tres son como las más comunes, y rodar, como la cuarta, son las locomotrices, son habilidades motrices básicas. Hay algunas no locomotrices, como ya lo es el balancearse, inclinarse, digamos cuando yo voy a hacer estiramientos, ahora que vamos a realizar unas pausas activas, la idea es hacer siempre esas pausas activas en cada sesión para motivarlos a ustedes muchachos a realizarlas, así sean las labores del hogar, porque por ejemplo hay muchas personas, muchas mujeres, cabeza de familia, bueno, que hacen el aseo en sus casas, en los oficios varios y demás en el hogar, que presentan esa enfermedad llamada el síndrome del túnel del carpo. Y hay un alto porcentaje de mujeres, es más, se da más en las mujeres que en los hombres. Pues no quiere decir que a los hombres no le va a dar. Si usted tiene un computador y está ahí, lleva 5 o 10 años trabajando 8 horas diarias, 40 horas semanales, sin hacer pausas activas, sin hacer estiramientos, sin realizarse exámenes médicos ocupacionales, pero lo más probable es que desarrolle esa enfermedad. Es una enfermedad degenerativa que muchas veces, bueno, hay una intervención, hay un diagnóstico, una prevención, un tratamiento, pero muchas veces las personas las tienen que operar y
Los signos y síntomas muchas veces se elevan después de la cirugía. Por ejemplo, lo peor que puede pasar, bueno, fuera el adormecimiento de las manos, el dolor, especialmente en la noche, es la pérdida de fuerza en las manos, donde las personas se le caen las cosas, porque se ha perdido esa fuerza muscular y todo es por ese movimiento repetitivo, esa presión que se hace en el carpo, en ese túnel de la muñeca, en donde se inflama el nervio mediano. Entonces nosotros mismos podemos, digamos, hacer, buscar en internet, digamos, cuál es el test de Fallen para nosotros saber si tenemos o si hay una presunción de pronto del síndrome del túnel del carpo. Si usted dice a mí a veces en las noches se me duermen las manos, no tengo, pierdo fuerza, hago algunas prácticas y me duele especialmente el dedo pulgar, digamos cuando voy a agarrar algo, voy a empujar algo, a realizar alguna actividad. Entonces se puede ser que, que de manera incipiente se esté presentando esa enfermedad. Cuando ya usted va al médico general y lo envía al especialista, al fisiatra, que es el de rehabilitación, o al ortopedista, porque los ortopedistas también diagnostican la enfermedad, le hacen los test y lo envían ya al fisiatra para que es el de médico de rehabilitación, para que le realice un examen que es una electromiografía de miembros superiores, que es un examen doloroso y que lo conectan usted a varios aparatos y le envían corriente, digamos, por todo el nervio mediano en sus manos. Y ahí donde ya le aparece si está de manera incipiente, si es leve, moderado o si ya es severo, porque puede haber algunas férulas que usted se puede colocar, hacer usted las pausas activas, ya ahí sí ya toca terapias, pero hay personas, si ya está en severo, ya es muy difícil. Ya la persona tendría que dejar de trabajar prácticamente y no utilizar las manos. Usted sabe que nuestros miembros superiores son los más utilizados, digamos, por el ser humano. Entonces, es difícil, por eso es bueno el tema de la prevención. Y por eso vamos a realizar algunas pausas activas, aunque las pausas activas que vamos a mirar es a nivel general, para hacer estiramientos y demás de todo el cuerpo. Pero si ya usted labora en un computador, pues ya tiene que realizarse las pausas activas enfocadas solo al síndrome del túnel del carpo. Entonces ya usted va a estirar sus manos, va a estirar dedo por dedo, hacer estiramientos presionando el pulgar y demás. Bueno, para terminar aquí con el tema de habilidades motrices, entonces la locomotriz es caminar, correr, saltar, rodar. Las no locomotrices son balancearse, inclinarse, girar y empujar. También hay algunas de proyección y recepción, entonces como el lanzar. Entonces acá miramos unos muchachos que están jugando fútbol americano. Entonces lanzan el balón de fútbol americano. La otra habilidad es atrapar. Entonces aquí está la imagen del muchacho atrapando el balón de fútbol americano. Tenemos también otra imagen de las personas jugando tenis. Entonces tenemos la otra habilidad de golpear. Entonces con la raqueta obviamente van a golpear la pelota de tenis. La otra persona va a responder. Entonces ahí tenemos estas habilidades. Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes, ninguna. Como ya se nos va a acabar el tiempo, muchachos, yo les voy a enviar las diapositivas de las pausas activas con la vocera para que ella me haga el favor y las envíe al grupo. Les envío unos ejercicios, muchachos, para que lo realicemos cuando estemos trabajando o en casa. Listo, unos pequeños ahí. También les envío una información de pausas activas. Ya en la próxima sesión las vamos a realizar. Eh, Pasamos a conclusiones y cierre de la sesión. Entonces podemos concluir que la seguridad y salud en el trabajo, pues esa disciplina que trata de la prevención de las lesiones y de las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. Cuando hablamos del tema de las enfermedades, vamos a hablar del área, nosotros específicamente en esta competencia de la medicina preventiva, que se encarga del diagnóstico, prevención y control de enfermedades de origen común. Y también, por eso vamos a hablar de estilos de vida saludable, de la alimentación, del ejercicio, de la actividad física, del ejercicio, del descanso, que también es un estilo de vida saludable,
Y también vamos a hablar de la medicina del trabajo, que se encarga del diagnóstico, prevención y control de enfermedades de origen común. Vamos a hablar de la ergonomía para mirar la prevención de esas enfermedades o lesiones musculoesqueléticas. Y vamos a hablar sobre lo relacionado con la cultura física basándonos en los test de acondicionamiento físico. Para esta sesión, recuerde que es una actividad individual, que es un foro temático donde vamos a responder 5 preguntas y vamos a hacer también un comentario crítico reflexivo a la intervención de algún compañero. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, nos podemos conectar los miércoles y jueves de 9 a 10 de la mañana a través de la herramienta de Meet. Aquí está el enlace. O me pueden llamar a mi celular, el 310-805-2655, o escribirme a ese mismo número, que es mi número de WhatsApp, o al correo electrónico instructorcristianolaya@gmail.com. Muchachos, agradecerles por su participación, que tengan buena noche y que Dios los bendiga.